todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, profesional de las ventas con más de 25 años de experiencia y con unas ganas tremendas de poder compartir todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Las ventas es una profesión apasionante que nos permite dar lo mejor de nosotros mismos. Así que confío en que lo que vayamos transmitiendo en este podcast sea de muchísima utilidad y muchísimo interés para vosotros. Bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Hoy os voy a contar qué tenéis que tener en cuenta a la hora de hacer un presupuesto de ventas. Estamos a principios de enero del 2021 y es el momento de, aunque esto lo teníamos que haber hecho en septiembre, de saber cómo va a ser nuestro año. De verdad ejecutar y trazar el plan de acción, empezar a tomar las acciones necesarias para que podamos cumplir los objetivos que tenemos en mente. Y para ello tenemos que seguir una serie de pautas. Vamos a ello. Lo primero de todo, tenemos que tener en cuenta que hay dos opciones a la hora de preparar nuestro presupuesto de ventas. Por un lado tenemos qué hacemos cuando es nuestro primer año de actividad o nuestro primer año trabajando en una compañía con clientes nuevos, frente a es un año nuevo, ya llevo tiempo trabajando, ya sea emprendedor o sea comercial, y lo que estoy haciendo es planificar o trazar ya el plan de acción para poder ejecutarlo en las siguientes semanas. Perfecto. Si os fijáis, son dos entornos totalmente diferentes. En uno tenemos que tirar más de datos históricos y en el otro tenemos que ser positivos, optimistas, pero muy realistas. Entonces son dos opciones diferentes. Vamos con la más compleja, que también es un poco la más corta. ¿Qué hacemos cuando es nuestro primer año? Entramos a trabajar en una empresa, nos da una cartera de clientes o una lista de clientes a los que nunca se ha contactado, o eres emprendedor y tienes tu proyecto y empiezas a querer vender y no sabes ni cómo debes prepararte. ¿Os acordáis que en el episodio de las 7 fases de la venta os contaba la parte importante de prepararse antes? Lo que tenéis que hacer en este caso es, bien, ¿a quién, igual que para captar clientes, ¿no? ¿A quién quiero vender? Esta parte de ejercicio de pensar cómo captar clientes ya la hemos visto, entonces no voy a repetirme, pero sí que tienes que tener claro esa lista, ¿no? Tienes que empezar a trabajar tu presupuesto de ventas con esa lista de potenciales clientes. Esa parte de trabajo previo debería estar ya realizada, porque si no vas a perder, entiéndeme que este tiempo es invertir, pero tenías que haber hecho antes de presentarte a hacer el presupuesto, ¿vale? Tú tienes una lista de potenciales clientes, o como emprendedor, o como comercial, es igual. Tienes tu lista de clientes y dices, bien, esto es mi público objetivo, que es el que yo he definido o el que me han pasado y que está correctamente segmentado. Vamos a entender que esa lista es la adecuada. Tienes tus contactos y tienes que saber qué hacer. Bien, aquí lo ideal es decir, vale, estos son mis productos, estos son mis servicios, estos son mis precios. ¿Cuánto le puedo vender de cada producto o de cada servicio a cada uno de ellos? El primer año, sé de verdad optimista, pero muy realista. Es mejor que peques de realismo que peques de optimismo en este caso. ¿Por qué? Porque todos los números que hagas en este momento te van a servir como base para saber que puedes afrontar tus costes. Entonces, no puedes estimar muchos ingresos y empezar a hacer inversiones pensando que van a llegar esos ingresos y luego tener un problema. ¿Esto significa que tengo que ser negativo? No. Significa que tienes que ser realista. Y con el realismo me refiero a decir cuánto es lo mínimo que tengo que vender para cubrir mis costes y a partir de ahí ir pensando, pues si quisiese hacer esta inversión aquí, ¿cuánto tengo que vender para cubrir esa inversión? Siempre tienes que estar hablando cuando estás hablando siempre tienes que estar hablando cuando estás hablando, estoy yo bien, ¿eh? Siempre tienes que pensar cuando estás hablando en los primeros meses de actividad o en los primeros años de actividad de intentar cubrir costes.
Ese tiene que ser tu principal objetivo. Luego llegarán las ganancias, luego te llevarás una sorpresa, porque cuando pones el foco en, desde luego, darlo todo para no perder dinero, al final acabas teniendo beneficio. Cuando pones el foco en voy a vender y no te preocupas de mirar los números, al final cuando te pongas a hacer números es más que probable que te des cuenta de que lo que ha pasado es que incurres en pérdidas, y cuando estamos empezando, sobre todo si eres emprendedor, esas pérdidas ya sabes que van del bolsillo. Así que es mejor tener claro el escenario de trabajar para dar el máximo posible para garantizar que cubres esos costes. A partir de ahí, imagínate, ya sabes que vas a tener unos costes fijos de, me lo estoy inventando, 1.500 euros al mes. Entonces tú ya sabes que tienes que vender mínimo el importe necesario para que limpio, es decir, si revendes productos de terceros, tendrían que darte como para que después de pagar al proveedor el margen que te deje sea el de 1.500 euros. Si os vais al blog, hay un apartado en eticacomercial.com, hay un apartado que se llama presupuesto de ventas, y ahí tenéis un Excel que os podéis descargar. Bueno, si no, os lo dejo después en las notas del episodio, un Excel para que os lo podáis descargar y tengáis ahí los datos, calculando márgenes y demás, para que sepáis en todo momento cuál es el beneficio. Esto es por un lado. Después, pues lo que tienes que hacer es plantearte esas visitas, esas reuniones, esas llamadas, esos mails, esos contactos, eso pisar calle que tengas que hacer para conseguir esas ventas. Y si tú crees que necesitas 3 ventas al mes, 4 ventas al mes para llegar a esos 1.500 euros de margen neto, limpio, después de pagar a todos los demás, es decir, lo que te deja ya para cubrir tus costes, si tú crees que necesitas 4 ventas, haz todo lo posible para tener 7. Y con esto lo que quiero decir es que no te mates en hacer 4, o que no te relajes, mejor dicho, pensando que con 4 arreglas, porque lo que te puedes encontrar es que no haces 4, haces 2 y ya tienes un problema. Entonces, una cosa es el realismo y otra cosa es el sentido común también. Entonces, positivismo es decir, voy a hacer las 4 sin esfuerzo. Realismo es necesito hacer 4. Y el sentido común es voy a ir a por 7, porque si se me caen 3, sigo teniendo 4 y cubro. Y si encima vendo 7, pues por lo menos puedo sacar más para poder invertir si soy emprendedor y dedicarlo a mi negocio y poder crecer. Ese sería el escenario cuando no tenemos ningún dato, entonces tenemos que basarnos en algo para saber cuánto tenemos que vender. Y ese algo es cubrir costes. Y con ese ejercicio de medir, pues en este caso cada mes, yo te diría que vayas midiendo cada semana cómo vas y te planifiques para saber que, tengo que decirte una cosa, las 7 primeras visitas que hagas no te van a generar 7 pedidos. Ojalá, pero es probable que a lo mejor tengas que hacer 20 visitas para conseguir 3 pedidos o 30 visitas para conseguir 4 pedidos. Nunca los vamos a saber porque encima estás empezando y estás rodando y irás depurando tu discurso de ventas y lo irás ajustando. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos datos? Aquí no es que sea una pizca más fácil, pero sí que ya tenemos una información más fiable. Estamos trabajando en el mercado, tenemos clientes, sabemos cómo funcionan nuestros productos y nuestros servicios, ya tenemos relaciones con los clientes y estamos en el entorno B2B en el que hasta te cuentan qué proyectos o qué presupuesto tienen para el año que viene. Entonces ahí ya sí que tienes más información para poder configurar tu propuesta de ventas, tu presupuesto de ventas y tu plan de acción. Entonces lo que haríamos sería recopilar toda esa información, que la deberíamos tener en los registros. Ya sabéis que tener los registros de información de ventas al día es vital. Os debo un vídeo de YouTube con lo que les voy a contar cómo me organizo yo y cómo lo hago con unas plantillas que utilizo en Notion. Bien, seguimos. Entonces ya tenemos toda esa información, tenemos nuestro propio CRM, nuestro propio Excel, da igual donde lo tengas recopilado, toda la información en la que está apuntado qué presupuesto tienen nuestros clientes, de ese presupuesto cuánto es algo que nosotros podamos hacer, o si esto es en el entorno B2B, si estamos hablando de un entorno B2C, estos clientes que nos vienen a comprar habitualmente por la puerta, ya sabemos más o menos cuánto se gasta cada uno al mes, ya sabemos, bueno, pues que además de esos clientes puede que otros llamen a otros, puedo hacer una campaña de publicidad para que me llegue más gente. Bueno, al final podemos ir calibrando. Entonces, con esa información que ya son datos no
tan estimados, ya no sabes exactamente. Tienes que empezar a investigar cuánto tengo que ir a cubrir costes. No, aquí tú ya sabes, y cuidado, el tema del coste es muy importante conocerlo también, pero por lo menos ya tienes unos datos más fiables de cuáles son tus clientes y qué están dispuestos a comprar y qué están dispuestos a gastarse contigo. Entonces ahí ya vas a configurar ese mismo Excel con esa misma información en la que vas a dejar, pues, por tipo de cliente, por nombre de cliente si quieres, por tipo de producto. Vas a configurar ahí exactamente todo lo que se van a gastar tus clientes o lo que tú crees que puedes vender a cada uno de tus clientes, incluso si vas a captar clientes nuevos, cuánto crees que puedes vender a cada uno de esos clientes nuevos, y también tienes que tener en cuenta todos tus costes para que vayas viendo. Y atención comerciales, nosotros, nuestro salario también es un coste. Quiero decir, esta gente dice, he vendido 200.000 o he vendido 100.000, pero resulta que tú cuestas a la empresa 50.000 más en España el 1,33% de la seguridad social, más los gastos de desplazamiento, más lo que sea, y al final si tú dices que vas a vender 80, resulta que a la empresa le estás costando 75, estamos haciendo muy poca aportación en nuestro trabajo. Dicen que un vendedor, un comercial, cuando trabaja en el entorno B2B, tiene que dejar un mínimo de 3 o 4 veces su sueldo. O sea que fijaros, no vale decir, esto es muy importante también cuando vamos a pedir sueldos, cuando estamos en una entrevista de trabajo, que seamos conscientes de que si nosotros pedimos un sueldo de 30.000, 40.000, 50.000 euros, me lo estoy inventando, tú tienes que saber, o que la empresa espera, que tú dejes limpio 3 veces o 4 veces ese importe de tu sueldo, descontado el tuyo, O sea, que no vale decir, bien, entonces tengo que generar 100.000 si yo cobro 50 y entonces ya son 3 veces. No, tienes que generar 150 y además cubrir tus 50 de coste. Porque si no, al final tienes que dar un tipo de rendimiento, porque si no, al final es casi lo comido por lo servido. Entonces tienes que buscar el equilibrio entre las dos cosas. Una vez que tenemos ya claro cómo van a ser, cómo repartimos todo este presupuesto, cómo lo tenemos organizado, a partir de ahí lo que vamos haciendo es plasmar nuestro plan de acción. Por un lado está ese presupuesto que es un Excel, eso el CRM, es donde lo tengas puesto, y por otro lado está el plan de acción. Y este es plan de acción, ya lo voy a hablar común para las dos opciones, es, bien, tengo que conseguir estas cantidades, ¿cuál va a ser mi plan de acción? Si estamos hablando de gran cuenta, pues es un poco más complejo, los periodos de decisión son mucho más largos, pero tienes que saber cómo vas a hacer esa parte de preventa en la que vas a contar todo tu producto, tu solución, vas a hacer una demo presentación del producto, después va a haber una toma de decisiones, va a pasar por un departamento de compras y al final en un proceso normal te lleva 4 o 5 meses. Si estamos hablando de administración pública, sabemos que son 6 meses mínimo, 8 meses mínimo y que a veces ese proyecto, producto o servicio que estás contando y vendiendo se te puede incluso desplazar de ejercicio e irse al año que viene. Haces todo este trabajo este año y la venta llega al año siguiente. Pero eso es algo que tenemos que jugar con ello y saberlo. Entonces, tenemos que tener claro todo esto. Bien, este es este producto, este es el periodo normal que me cuesta o con el que normalmente vendo este producto o este servicio. Entonces te vas configurando una especie de calendario en el que vayas teniendo claro a lo largo del año en qué, si lo quieres dividir en trimestres, en cuatrimestres, en qué momento podría llegar ese pedido. De manera que tú vas a tener que repartir tu tiempo y repartir tu mes, repartir tu semana y repartir tu día entre generar nuevos clientes, hacer seguimiento de esas oportunidades que tienes en curso y estar cerrando esas oportunidades que tú abriste en tiempos pasados. O sea, esto en realidad debería de ser un poco el reparto de trabajo que tendrías que tener a lo largo de la semana o a lo largo del mes. Tienes que dedicar una parte de tu tiempo a generar y atraer nuevos clientes, otra parte de tu tiempo a generar dentro de tus clientes necesidades, proyectos nuevos y otra parte de tu tiempo activo de venta, no estamos hablando del tiempo que toca de back office, de trabajar en la oficina, a cerrar y avanzar
en esos tomas de decisión y posicionar tu producto o solución, y luego tendremos que hablar, ya no les cuento la parte en la que tendremos que seguir investigando continuamente, formándonos, llevarnos registros al día. Eso es trabajo de back office, ¿vale? Pero trabajo contable, pero trabajo comercial, que se contabilice como tal, por eso me salió lo de contable, trabajo que se contabilice como tal, como trabajo 100% comercial, tendría que ser esas 3 actividades. Traer nuevos clientes, trabajar en clientes activos en oportunidades abiertas y cerrar, o sea, generar oportunidades y cerrar, hacer un esfuerzo en cerrar esas oportunidades que tenemos abiertas. ¿Por qué es esto tan importante? Porque, ¿qué os voy a contar? Si no cerramos la venta, jamás va a llegar un pedido. Si no estamos promoviendo activamente que lleguemos a ese punto de cierre, nunca vamos a llegar al momento de cierre. Entonces tenemos que estar generando oportunidades y asegurándonos que esas oportunidades van avanzando en ese toma de decisión del cliente, ya sea empresa o sea cliente final. A lo mejor en un cliente final te lleva menos tiempo, pero tienes que asegurarte de que en ese tiempo que estás hablando estás realmente en esa conversación que tienes con tu cliente, en esas 3 veces que te viene a visitar o que tú le vas a visitar, tienes que asegurarte, como si es una, como si es una hora, como son 15 minutos, tienes que asegurarte que llevas la conversación por el camino adecuado, que estás atento y escuchando, que eres capaz de solventar las objeciones, que eres capaz de dar más información, que eres capaz de buscarla si la necesitas para que puedas llegar a la fase de cierre. Y luego, desde luego, tienes que estar continuamente alimentando que entren nuevos clientes para que esto, porque algunas veces los clientes se van, aunque hayas hecho todo bien, a veces pasan estas cosas. Entonces tienes que tener siempre una entrada continua de clientes. Y ahí es como deberías de organizarte tu tiempo. Yo te sugiero que en vez de dividir el día en 3, porque al final no lo vamos a conseguir, porque la realidad nos supera, lo que tendríamos que hacer, por un lado, sería dedicar un tiempo a la semana, unas horas, a lo que es prospección y puerta fría, trabajar las oportunidades, y es así que nos van a demandar mucho cuando estamos haciendo todo este camino, ¿no? De presentar, hacer una demo, hacer una preventa, o de hablar, estar con el cliente, visitarle, que nos visite. Eso te va a consumir tiempo que además, por más que te planifiques, no está en tu mano. Porque al final, recuerda que aunque tú eres dueño de tu tiempo, el cliente es el que demanda tu atención. Y tú te puedes haber planificado muy bien tu semana, pero si de repente un cliente tiene una urgencia, tiene una necesidad y te llama para que le ayudes, vas a tener que reconfigurar toda tu semana para atender a ese cliente. Entonces tenemos, por un lado, esta parte de venta fría, de puerta fría, en la que tenemos que prepararnos siempre y reservarnos un mínimo de 2 mañanas, 2 horas, 4 horas a la semana, 5 horas a la semana. Estamos hablando de que estás haciendo de menos de un día a la semana de tu tiempo para hacer ese trabajo de puerta fría. Después está el tiempo que va a requerir tus clientes en todo lo que es esa elaboración de la propuesta, tu propuesta de valor, tu tiempo con ellos, tu tiempo de preparación interno para después estar con ellos. Toda esa parte que vas a mejor requerir de trabajo, de administrativo, de preparar documentación para que esa oportunidad siga avanzando, eso también sería una parte importante y es tu responsabilidad también, porque al final el responsable de que un producto, un servicio, una solución se venda, eres tú. Quiero decir, esto es difícil porque nos cuesta mucho asumir la responsabilidad de que si ha habido un fallo en administración, ha habido un fallo porque otra persona que no haya sido tú se ha equivocado, la responsabilidad final última sea la tuya. A veces nos cuesta mucho asumir eso, pero lo siento, es lo que nos toca. Si tú quieres hacer bien tu trabajo, te tienes que hacer responsable de tu trabajo. Y eso significa colaborar con todos los departamentos de tu empresa para que eso salga adelante. Colaborar con la administración si tiene alguna duda en cuanto a lo que tiene que preparar para algún papel. Colaborar con el departamento técnico y transmitirles a todos la información que tú, como responsable del cliente y responsable de la oportunidad, tienes para que eso salga adelante. Entonces, esa parte es trabajo efectivo de ventas, aunque a lo mejor estás en la parte interna, no estás directamente en una reunión. Y luego está cerrar la venta. ¿Y por qué lo separo de alguna forma? Porque a veces te vas a encontrar con que hay procesos complicados de negociación que te llevan más tiempo, no solo en el ciclo, esto está quizás más para el entorno B2B, no solo en el ciclo en el que haces toda esa propuesta, que a lo mejor desde que haces una propuesta a un entorno empresarial te lleva 2-3 meses,
en un entorno de administración pública ya hemos dicho que es mucho más, sino que además llega un momento en el que te tienes que sentar a cerrar la venta, tienes que sentarte a negociar condiciones, tienes que sentarte a negociar precios, formas de pago. Entonces, esa parte también es muy importante. Y hay gente a la que le da un poco de miedo hablar de dinero. En el episodio anterior del podcast, cuando hablaba de libros de desarrollo personal, os decía que si teníamos un problema con el dinero, como vendedores, como comerciales, lo íbamos a pasar mal. Y esto es totalmente cierto, porque cuando lleguemos a este punto en el que de verdad hay que materializar todo el trabajo tuyo y de toda la organización que se ha puesto para que llegues a ese momento en el que por fin alguien, vamos a hacer el símil de firmar, coja un bolígrafo, una pluma y firme un pedido. Si tenemos problemas a la hora de hablar de dinero, vamos a tener un serio problema para poder cerrar ese pedido. Porque no te vas a sentir cómodo hablando de dinero. Ya ni te cuento si crees que de verdad no merece tu producto ese precio, aunque de verdad esté justificado, sino porque tú, por lo que sea, no crees en lo que vendes. Probablemente tampoco llegues a esta fase de cierre, pero si por un casual llegas, no te vas a sentir cómodo pidiendo ese precio. No te vas a sentir cómodo hablando de dinero si tú no has sanado tu relación con el dinero, si crees que el dinero es sucio, si crees que tú no te lo mereces, si crees que tu empresa no se merece el dinero, si crees que el mundo, el dinero no sirve para nada y que el dinero es el que genera todos los males y todos los problemas de este mundo. Atención, comerciales, esto nos afecta a nuestro rendimiento. Esto nos afecta a la hora de vender, porque pensamos que el dinero no es bueno. Entonces esto suena muy a desarrollo personal, si queréis, suena muy a hierbas. Pero si tú estás bloqueando de alguna manera esa relación con el dinero, si tú crees que el dinero es malo, pues el dinero no va a venir, porque tú mismo te estás bloqueando. De repente no sabes muy bien por qué esas oportunidades, cuando ya parecía que iban bien, ¡pum!, se caen. Y tú dices, ¿pero por qué? ¿Por qué se ha caído? Bueno, pues porque tú crees que no necesitas el dinero, porque si el dinero es malo, si el dinero es sucio, pues ¿para qué? Esto es una cuestión de coherencia también, ¿para qué lo vas a necesitar? Es curioso, ¿no? Porque hay gente que pone el símil del dinero y la pareja, ¿no? ¿Tú quieres a tu pareja? Sí, claro que la quiero mucho. ¿Tú quieres el dinero? Bueno, el dinero no es tan importante. Tú dile a tu pareja que no es tan importante y que, y te digo yo lo que te dura la relación de pareja. Pues imagínate que es exactamente lo mismo que sucede cuando estamos hablando del dinero. Si tú crees que el dinero no es importante, y no estoy hablando de ser pesetero, ni ser tacaño, ni ser alguien que el dinero es como muy egoísta, lo quiere solo para él. No estoy hablando de que te vuelvas en el tío Gilito del Pato Donald. No estoy hablando de esto. Estoy hablando de que tienes que tener una relación normal con el dinero y entender que, atención, el dinero es una herramienta más. No es más que una herramienta que nos permite intercambiar productos, servicios, por otras cosas. Es la manera sencilla de que la gente tú puedas cobrar de algo, tú puedas pagar a alguien sin tener que estar cambiando exactamente un producto o un servicio, como sucedía antiguamente con el trueque, un producto o servicio directamente con otra persona. El dinero es una herramienta que te permite el intercambio de mercancías, bienes y servicios. No es más que una herramienta, no es ni buena ni mala, es una herramienta. Un martillo, un alicate, una llave inglesa, un destornillador, no es ni bueno ni malo. Ni te hace mejor persona tener un martillo, ni te hace peor persona no tenerlo. Ni un destornillador te da la vida, ni un destornillador te quita la vida. Pues esto que lo tenemos claro cuando estamos hablando de herramientas, no sucede exactamente igual cuando estamos hablando de dinero. Cuando estamos hablando de dinero empiezan todas estas creencias que hemos heredado, y a mí también me ha pasado, en la que tenemos en la cabeza la idea de que el dinero es malo, es sucio, que quien tiene dinero no hace algo bien, que el dinero no da la felicidad. No la da, por supuesto que no la da. El dinero no es más que una herramienta. No por tener más dinero te va a dar más felicidad. El dinero te va a servir para hacer otras cosas. Pero ni el pobre es más feliz, ni el rico es más feliz. El dinero no hace nada más
que potenciar lo que ya eres. Si tú eres una persona infeliz, con más dinero serás una persona pues igual de infeliz o más, solo que se verá más claramente que eres infeliz. Entonces, por favor, sanemos nuestra relación con el dinero. Entendamos que el dinero es exactamente, tiene la misma energía que tiene un destornillador o tiene un martillo. Es una herramienta. Entonces, si tú ves el dinero como una herramienta para intercambio de bienes, servicios y soluciones, no vas a tener ningún problema para sentarte a una mesa, y volvemos al tema de ventas, negociar un cierre y pedir un precio justo por lo que estás vendiendo. Porque entiendes que ese dinero que te están dando o que estás a punto de cerrar es la contraprestación adecuada y por el camino adecuado y por el medio adecuado, que ahora mismo es por la moneda de curso legal que estemos en este momento teniendo en cada uno de los países, para contrarrestar o para compensar ese servicio que estás prestando. No es ni más ni menos que eso. A la gente le cuesta mucho trabajo pensar en el dinero. Dios mío, ¿yo cómo voy a pensar? ¿Millones? 2 millones de euros. ¿A cuánto cantidad es? ¿Cuánto es en billetes? Ya no os cuento cuando lo pensamos, al menos en España, y pensamos eso cuánto era en pesetas, que era la moneda antes del euro. Olvidémonos, por favor, estamos en 2021. El euro hace mucho que está. Y 2 millones de euros son 2 millones de euros. Son billetes, monedas, es el equivalente a la energía que le pongas y es el equivalente a la contraprestación de un producto o un servicio que tengamos. Es importante que aprendamos a manejar los números, que saneemos nuestra relación con el dinero, en el que debemos de aprender que no es más que una herramienta, como lo puede ser un martillo o como lo puede ser un destornillador. Entonces, recordad, y volvemos al tema del podcast, que al final quería tratar este tema del dinero, y es justo el momento del cierre de la venta donde más se ve, porque es donde de verdad te das cuenta de que estás hablando de dinero. Entonces, cuando tienes esa relación sin terminar de sanar, es cuando surgen todos los problemas. Recordad que el presupuesto se hace cuando no tenemos información previa, teniendo en cuenta los gastos y qué es lo mínimo que tenemos que vender para cubrir gastos. Y a partir de ahí configuramos todas nuestras acciones y nuestro plan de acción para ir a conseguir más de lo que necesitamos para cubrir gastos. ¿Por qué? Porque si tenemos un problema, nos aseguramos, si nos caen, ¿os acordáis del ejemplo que poníamos al principio del podcast? Si decíamos que necesitamos 4 ventas y se nos cae una porque vamos solo a las 4, esto es como cuando vas a hacer un examen, si vas a por el 5, que es con lo que se aprobaba, pues al final te puedes quedar en un 4 y suspendes. Entonces, no te digo que vayas, bueno, si vas a por el 10, perfecto, pero que vayas siempre a más, para garantizar que te vas a quedar por lo menos con esas 4 ventas que necesitas cerrar para cubrir tus costes. Cuanto más quieras ir haciendo bien el trabajo, quiero decir, hay que compensar entre llegar a muchos y llegar bien, o llegar a muchos, llegar mal y al final no vendes ni siquiera 2. Cuando ya tenemos información, lo que tenemos que hacer es planificar y saber cómo se va a repartir todas estas ventas a lo largo del ejercicio y a partir de ahí empezar a configurar todo el plan de acción, teniendo en cuenta que también tenemos que poner parte de nuestro tiempo en captar nuevos clientes, parte en desarrollar esas oportunidades, tanto de los clientes que tenemos activos como de esas que pueden llegar de los que estamos captando nuevos, y parte en cerrar la venta. Y que es ahí, justo en ese momento, donde tenemos que sanar nuestra relación con el dinero. Nada más, os dejo por hoy. La semana que viene volvemos con más información, más episodios y con mi perra, como siempre, sonando de fondo para que no la echéis de menos. En fin, muchas gracias por estar ahí y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio del podcast de las ventas. Si te ha gustado este episodio, por favor, dale un corazoncito, déjame un comentario y si quieres que tratemos algún tema en concreto, puedes contactar conmigo bien a través de la comunidad de aquí de iVoox, a través de Instagram, donde me puedes encontrar como @eticacomercial o mandándome un correo a hola@eticacomercial.es. Muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.